¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente con ustedes en una entrevista más de a capela con cantantes en este programa en el cual estamos entrevistando, estamos tratando de conocer la vida en el escenario y fuera de él de grandes personalidades del canto operístico. Bueno, es nuestro tercer programa y sin más preámbulo, tengo el gran honor de estar platicando en esta ocasión con el maestro Carlos Arturo Galván, hidalguense. Y bueno, maestro, bienvenido a este programa y qué bueno que nos acompañas. No, muchas gracias, maestro. Al contrario, gracias por la invitación y poder tener la oportunidad de estar con tu público y un saludo a todos. Muy bien, pues vamos a comenzar un poco con con esta entrevista en la cual pues yo te preguntaría ¿cómo, cómo, cómo entraste a esto del mundo, dónde estudiaste, quién descubrió que tenías ese hermoso talento, esa voz maravillosa que hemos tenido el placer de disfrutar en varias ocasiones y en donde hemos compartido también escenario, lo cual me ha dado muchísimo gusto. Y bueno, platícanos un poquito de cómo comenzó esto de tu vida en el escenario. Pues mira, maestro, yo descubrí la música de una manera muy fortuita, porque en mi familia pues no tengo músicos profesionales que hayan sido inspiración para mí. Pero sí, desde pequeño me gustó escuchar siempre la música. Tuve la gran fortuna de descubrir por ahí a los 7 años que en mi casa había un disco enorme, así de esos LP que tenían una rosa en medio, que decían valses y preludios de Chopin con la maestra María Teresa Rodríguez, una gran pianista de México y originaria también de Hidalgo. Entonces, yo descubrí ese disco y recuerdo muy bien, porque además mi mamá pues siempre se encargó de recordarlo, ese detalle, de que me gustaba escucharlo y sentarme a la mesa del piano, a la mesa del comedor como si fuera un piano. Y entonces me escuchaba yo ese disco y hasta que el pobrecito yo creo que me veía y ya se encogía de tanto que lo usaba yo. Entonces, la gente que empezaba pues a darse cuenta que pues, no era un niño normal, que me gustaba este tipo de música, en mis cumpleaños me regalaban discos. Por eso tengo montones de versiones de las 4 estaciones y la quinta sinfonía de Beethoven, ¿no? Entonces, pues así fue como se despertó el gusto por la música. Ya más grande, ya cuando tenía yo como 12 años, recuerdo que había un lugar que se llamaba Los Almacenes García. No sé si en Toluca también los llegaron a tener por allá. Y entonces en esos Almacenes García vendían discos y vendían verdaderamente una joya de música, porque encontré ahí cosas rarísimas, discos muy extraños, por ejemplo, música original de Mozart y de Beethoven para órgano tubular. Entonces era una cosa muy extraña, ¿no? Claro. Y así como muchísimas cosas. Me encontré por ahí un disco también en esos almacenes que se llamaba La Gran Vía y La Chueca, que era un disco que grabó Pedro la Virgen. Y entonces yo me acuerdo que tenía yo 12 años, iba a la secundaria, y en lugar de gastar mi dinero en otra cosa, lo gastaba en discos. Siempre me gustó comprar muchos discos. Tengo una colección muy grande de discos que muchos de ellos ni siquiera he escuchado. Te juro que los tengo aquí en tu casa. Todavía Gracias. con el precio, Wow. con el papelito, pero siempre me gustó comprar discos raros, ¿no? Discos donde no hubiera, bueno, no fuera lo común, ¿no? Entonces así fue como
como yo me empecé a acercar a la música. Y pues después yo recuerdo que también estando en la secundaria, tenía yo como 14 años, iba yo caminando en la calle rumbo a mi casa y de repente se me ocurrió la loquísima idea así de nada de querer estudiar violín. Y tuve la gran suerte de tener un papá que, sin ser alguien que me alentara a estudiar música, sin ser alguien que le interesara que yo me dedicara a la música, yo recuerdo que le dije a mi papá, oye papá, me gustaría estudiar violín, y no me dijo nada. Él se fue una ocasión a México, a la Ciudad de México, y de repente regresó y me entregó un estuche con un violín. Entonces, el problema ahora era el dilema con quién voy a estudiar esto, ¿no? Y así fue como empecé todo este asunto. De hecho, mis inicios fueron primero pues con mi acercamiento con el piano, porque en la casa de mis abuelos había un piano, pero nadie se dedicaba a tocarlo así profesionalmente, ¿no? Tenía una tía y un tío que les gustaba tocar empíricamente el instrumento, pero recuerdo muy bien que mi tía nos decía que el piano no se tocaba y no nos dejaban a los niños acercarnos al piano porque se desafinaba y se descomponía, ¿no? Entonces, no fue así algo que me motivaran, la verdad. Pero con el violín pues fue diferente porque mi papá pues me hizo el favor de comprarme ese instrumento y lo empecé a estudiar aquí en Pachuca. Y entonces el maestro Evodio Gándara, que le tengo mucho cariño al maestro, él se dio cuenta pues, que tenía cierto talento, cierta habilidad para la música. Y cuando le dije a mi papá que quería estudiar música, ya en el Conservatorio Nacional, él dijo, no, como que no me gustaría eso para mi hijo, porque él tenía la idea de que los músicos pues para empezar eran adictos, ya sea al alcohol o a otras cosas, y pues no tenían una vida ordenada, ¿no? Es idea de mi papá era ingeniero industrial, entonces él quería que yo estudiara otra cosa, pero el maestro me hizo favor de convencerlo y le dijo, no, mire ingeniero, su hijo tiene posibilidades, tiene talento, debería darle la oportunidad, y me hicieron comprometerme a que iba yo a estudiar, seguir estudiando y que iba a estudiar otra cosa. Y bueno, nunca me imaginé que meterse al mundo de la música es totalmente absorbente. Pero así fue como inicié, así fue como yo empecé, y empecé la carrera en el conservatorio, pero como violinista. Pero bueno, ya estaba yo bastante mayor, tenía yo 15 años, y entonces empezaba yo a avanzar en el estudio del violín, pero de repente había una maestra en el conservatorio, una maestra, me parece que rumana o algo así, que tenía dos hijos más pequeños que yo. Entonces, yo apenas estaba a mis 18 años, pues preparando unas sonatinas de Dvorak, y ellos ya tocaban, uno tenía 12 y el otro tenía 15, y ya tocaban uno el Mendelssohn y otro el Max Bruch. Entonces dije, híjole, como que ya voy tarde, ¿no? Entonces, sí, la verdad que son cosas a las que uno se va uno enfrentando, darse cuenta que en nuestro país nos hace falta mucha información, mucha cultura, pero a raíz de eso, pues también me gustaba, me metí al taller de ópera en el conservatorio por andar ahí. Yo quería aprender de todo y por andar de metiche me llamó la atención, y entonces empecé también a estudiar paralelamente al violín el canto, y así fue como pues me di cuenta que tenía más posibilidades, porque a los 18 años es una buena edad para empezar el canto, y a 18 años pues ya es tarde para un instrumento como el violín. Así es, así es. Maestro, y bueno, nosotros sabemos, lo hemos platicado en otras entrevistas con otros cantantes, que hay 6 grandes rangos o tesituras que nosotros llamamos, ya lo hemos explicado, de las mujeres es la soprano, la mezzosoprano y la contralto, y de los hombres es la voz del tenor, del barítono y del bajo. ¿Qué tipo de voz tienes? Y obviamente dentro de cada uno de estos tesituras o rangos, pues también hay divisiones. Tú eres tenor, ¿verdad? Sí, maestro. Bueno, mira, fíjate que ahorita que te estaba platicando este asunto de cómo llegué al conservatorio,
Yo recuerdo que no tenía facilidad para los agudos, me costaban mucho trabajo. Bueno, obviamente, al no tener técnica, no saber cómo cantarlos, pues no podía yo hacerlo. Y el primer maestro que tuve, que era un maestro costarricense que se llamaba Alirio Campos Chanto, me empezó a trabajar como barítono y me dijo, mira, no te angusties por querer saber qué eres. Tú canta, pero te voy a poner repertorio de barítono. Y así fue como empecé. Entonces, poco a poco, bueno, empecé a trabajar la voz, me empezó a enseñar a vocalizar, a enseñar la técnica y empecé a avanzar en la cuestión del asunto de los agudos, ¿no? Posteriormente el maestro se enferma y regresé pues yo seguía estudiando violín, pero nadie me quería aceptar porque yo tenía la clase de canto, pero como complementaria, no como carrera. Y todos los maestros normalmente pues no les gusta perder el tiempo con los alumnos complementarios, ¿no? Sobre todo en aquel entonces había maestros que tenían muchísimos alumnos, era una época muy bonita en el conservatorio donde había mucho alumno y no te aceptaban fácilmente. Pero después llegó a medio año una maestra que se llama Rosita Díez, que ella se fue a estudiar a Viena y regresó a mitad de año y pues no tenía alumnos. Entonces yo me acerqué con ella y le dije, oye maestra, mire, yo estoy estudiando violín, pero me gusta cantar, estuve estudiando canto con el maestro y me gustaría ver qué posibilidades. Y me dijo, muy bien. Y entonces yo todavía en ese entonces pues seguía trabajando como barítono. Tenía en un engargolado la tesitura de voz aguda y la de voz media de la antología. Me dice, a ver, cántame algo. Pero ella abrió, sin preguntar ni nada, abrió la parte de la voz aguda y empecé a cantar y yo me sentí así como un poco extraño, ¿no? Porque decía, híjole, como que este no es mi tono, ¿no? Pero me dijo, no, pues muy bien, vamos a trabajar. Y entonces yo le tuve que aclarar, no, maestra, es que yo soy barítono, y me acuerdo mucho que le dio risa a la maestra, ¿no? Y obviamente pues ella me escuchó y pensó cuál barítono, ¿no? Pero bueno, eso es muy común en nuestro país, ¿no? Creer que muchos son barítonos y yo les digo los baritenores. Pero hay una cosa muy importante y eso nos hace pensar que en realidad en México muchas veces no sabemos qué voz o qué tesitura tenemos, porque las voces, como bien ya mencionaste, tienen ciertos lugares en común, ¿no? Las muy agudas, las menos agudas y las más graves, ¿no? Como lo mencionabas. Pero dentro de esas clasificaciones, pues hay unas fronteras muy pequeñas. Entonces, por ejemplo, en los tenores, de los tenores a los barítonos y de los barítonos a los bajos, que vamos en ese orden de lo más agudo a lo más grave, pues está esa frontera de saber qué tanto es una voz de un lado o qué tanto es del otro. O a lo mejor es alguna que tiene un poquito de aquí y un poquito de acá, y entonces vienen esas subdivisiones, y yo creo que me pasó así algo parecido, ¿no? En el que yo era un tenor, pero no era un tenor muy ligero, ¿no? Sino era un tenor más cercano a lo que podría ser un barítono, pero bueno, eso hay que trabajarlo y estudiarlo muy bien, porque además pues en México tenemos la idea de que las tesituras tienen que trabajarse dependiendo de la edad, ¿no? Existe ese tabú muy arraigado en México, porque yo me acuerdo que cuando decían a alguien, bueno, este tenor como que pinta para ser más oscuro, más grave, no, vamos a dejarlo que primero trabaje lo lírico, lo más ligero, para que no tenga problemas. Y pues no se dan cuenta que tenemos más problemas porque nos trauman. Yo me acuerdo que empecé a estudiar unas áreas de Mozart, el Laura Amorosa y Pache, la de Don Giovanni, Pache, Sí. bueno, No. esa área ya no. Dalla sua Dalla pace. sua pace, dalla sua pace. Y yo sentía que me moría, era una cosa terrible, ¿no? Pero bueno, porque además yo coincido mucho con Plácido Domingo en el libro de Bravo. Él dice que la gente considera que Mozart es un compositor, como es muy cristalino, parece ser muy sencillo, él considera que Mozart no es para iniciar a aprender a cantar.
es un compositor para los cantantes que ya están hechos, que ya saben cómo manejar su voz o cómo manejar su técnica, y pues sí, como que a veces pasa eso, pero en mi caso, soy un tenor lírico espinto que tiene a veces un poco cuando se desvela tintes de dramático, ¿no? Pero toda mi vida he cantado de todo. Si me preguntas qué tipo de tenor, yo soy un tenor todoterreno y después más adelante les voy a explicar por qué. Muy bien, muy bien. Oye, Carlos, ¿cuál fue tu primera interpretación en el escenario y dónde fue dónde la realizaste? Híjole, pues he tenido muchas oportunidades diferentes y a veces es un poco difícil catalogar, pues esta es la primera que yo O considero. digamos ya tu primer personaje como cantante de ópera, qué sé yo, ya este es mi primer personaje completo de personaje principal y yo soy el responsable de que esto vaya bien, ¿no? Sí, bueno, yo tuve en el conservatorio la oportunidad de hacer muchas cosas, porque como comentaba yo, entré al taller de ópera y pues ahí preparamos algunas obras. Pero yo considero así como mi debut, por decirlo de alguna manera, en donde yo sentía una responsabilidad diferente, fue en el año de 1994, con la Fundación Musical de Honduras en Tegucigalpa. Me invitaron a cantar Elixir de Amor. Entonces yo recuerdo que este elixir fue también una cosa muy fortuita, porque de repente yo había recibido la invitación de cantar Elixir de Amor en Mazatlán con el maestro Enrique Patrón de Rueda, pero era una versión en español. Yo ya había cantado esta ópera, pero en italiano. Entonces de repente hicieron una adaptación así media improvisada, y yo recuerdo que no podía acomodar la letra, mi cabeza ya estaba Claro. como programada, ¿no? Entonces, había un maestro, bueno, hay un maestro, porque no ha muerto, el maestro Toño González, muy famoso, el maestro, director de coros allá en Mazatlán, y yo recuerdo que le dijo al maestro, oye, como que no me gusta Tu alumno, Nemorino. tu Nemorino sí no me gusta porque te anda tropezando ahí con la letra, y además como que yo su voz no la oigo muy ligera, y bueno, Claro, claro. me quitaron el papel. Me dijeron, bueno, el maestro Patrón me dijo, bueno, mira, yo creo que en este momento mejor no lo haces y ya veremos más adelante qué otra cosa puedes hacer. Entonces yo andaba muy deprimido, la verdad, andaba muy triste, porque yo estaba muy emocionado que iba a cantar pues ya por primera vez con orquesta, ¿no? Con una orquesta profesional. Y entonces andaba deprimido, y en ese entonces vino a cantar el maestro Luis Girón May, que seguramente tú lo conociste, un barítono guatemalteco extraordinario, con una voz impresionante. Es de las voces más impresionantes que conozco de hombre, junto con la de Anatol Korshenga, que eran unas voces enormes, tenía una cantidad de armónicos y un timbre muy Resonadores. metálico, ¿no? Entonces me vio por ahí en un pasillo, porque ya empezaba yo a acercarme. Yo tuve la suerte de entrar en el 91 al coro de la Ópera de Bellas Artes, que junto con el conservatorio ha sido mi gran escuela, porque en el Palacio de Bellas Artes pues llega gente de todo el mundo, y uno cuando empieza en este camino de la música, pues uno se acerca a todas esas estrellas que llegan, y pues Luis Girón May era uno de ellos que venía a México mucho, cada año cantaba algo. Entonces yo me acercaba con él y le preguntaba y lo escuchaba, y pues como todo muchacho interesado por querer aprender, y un día me encontró así todo apachurrado, triste. Me dice, ¿qué te pasa? Siempre eres muy alegre, ¿por qué ahora te veo así medio tristón? Y le platiqué. Me dijo, bueno, no te preocupes, mira, a veces las puertas se cierran, pero otras se abren. Y me dicen, ¿es usted fulanito? Sí, pues nos recomendó Luis Girón con usted, y queremos invitarlo para cantar una gala
para el presidente de la República de Honduras para que les apoyara económicamente para hacer la producción. Esto fue en agosto. Me hablaron el 4 de agosto y yo tenía que cantar el 7 de agosto un concierto para el presidente Reina, me acuerdo que en aquel entonces era. Y me habló un italiano que se llamaba el señor Giuseppe Gorgazzi, al cual también le tengo mucho cariño porque me apoyó mucho. Gracias a él yo fui a Honduras y canté 9 óperas por allá. Entonces fui a cantar Elixir de Amor el 7 de agosto y bueno, les gustó y me invitaron nuevamente para diciembre a hacer la producción completa de la ópera. Entonces yo lo considero como mi debut, no solamente internacional, sino como mi debut en el mundo de la ópera. Muy bien, muy bien. No, pues qué bien. No te conocía ese. Yo siempre te he visto como un tenor lleno, dramático, lírico, pinto, como dices, ¿no? Pues qué bien, qué bien. ¿Y cuál ha sido de los personajes más difíciles que has interpretado? ¿Y cuál ha sido el personaje que más te ha gustado ya, pues dentro de una ópera, en lo que es una ópera? Los más difíciles que he cantado, porque son 2, fue el Conde de Almaviva, el Barbero de Sevilla. No. Es una cosa espantosa, espantosa. Los tenores líricos ligeros que cantan ese repertorio la sufren, imagínate yo. No, qué bárbaro. Que además me fui de México con el 60-70% de la ópera aprendida. Me la fui terminando de aprender en el avión y en el hotel, porque además es un chorizo de música y es larguísimo. Entonces, ese fue el personaje que más he sufrido. Curiosamente, fíjate que me llama la atención eso, porque a veces los cantantes nos preocupamos de los críticos, ¿no? De la crítica, de que no digan que pues estuvimos fatales, etcétera, etcétera. Y resulta que curiosamente es de las mejores críticas que he tenido. Y alabaron mi coloratura, digo, pues ¿cuál si yo ni coloratura tengo, no? Y la verdad que sí lo sufrí mucho. Ese es uno. El segundo fue el Ernesto del Don Pasquale de Donizetti. Uf, no, qué bárbaro. La verdad que ese papel también yo creo que es de los más complicados porque está escrito de una manera muy incómoda. Hasta los tenores que cantan ese repertorio le tienen mucho respeto, ¿no? Al Barbero Sevilla por las coloraturas, pero al don Ernesto por la forma como está escrito. Esos son los 2 personajes que he sufrido más de todos. Me gustaron porque yo soy una persona de retos. Pues te decía, yo soy todoterreno, entonces me gustan los retos. Y como yo tenía ganas y mucha hambre de querer cantar, cuando me dijeron Barbero de Sevilla, dije, oh, bueno, sí, va, pues me la termino de aprender en el camino, ¿no? Pero de los personajes que a mí más me han gustado, bueno, yo no podría decir uno, la verdad sería muy injusto porque en cada uno vas encontrando muchas cosas, pero sí quiero mencionar como que los papeles a los que les tienes cierto cariño porque te dan cierta satisfacción, porque en mi caso, por ejemplo, es al que más recurren, ¿no? Creo que son 3. El Canio de los payasos, que es la ópera que más he interpretado en diferentes oportunidades. Es un papel que me va muy bien, me identifico mucho con él, no solamente vocalmente. El Calaf de la Turandot, que también es una ópera no, qué bárbaro. Sí. Que yo aprendí en el camino a afrontar este gran reto. Y el otro yo creo que es el que me ha dejado más satisfacción en cuanto a decir, creo que me encontré en mi mejor momento para interpretar este papel, y nada menos que pues, en el Palacio de Bellas Artes, fue el Cavaradossi de la Tosca. Entonces creo que esos 3 son con los que he tenido más suerte, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, he tenido la oportunidad de cantar muchas óperas más
también hice Pescadores de Perlas y digo, bueno, ¿cómo puede ser posible que yo haya cantado ese repertorio? El Nadir es también bárbaro, pero ya tenía yo otro tipo de conciencia técnica, entonces como que ya no fue preocupación, solamente fue como que decir, bueno, vamos a abordarlo, pero yo le aclaré al maestro, al director en el momento, le dije, maestro, no me espere escuchar como Alain Banzó o como Juan Diego Flores. No tengo esa voz, yo les hago con mucho gusto el Nadir, pero lo hago con mi voz, ¿no? Entonces algunos cuando me escuchaban decían, no, bueno, pero es que este Nadir parece más bien como Radamés, ¿no? Pero creo que estas son las óperas que podría mencionar como más significativas en mi vida, ¿no? Muy bien, muy bien. Y dinos, por favor, con qué, bueno, tú eres un cantante de nivel nacional e internacional, has estado en muchas partes del mundo, incluso has estado en Portugal, ¿no? También con alguna vez que nos ha de haber tocado coincidir por allá. Pero dime, con qué cantantes, así, grandes cantantes has coincidido, de los cuales tú hayas podido aprender o que también tú hayas podido demostrar tu talento y que hayas dicho, bueno, me gustó mucho actuar con esta cantante o con este cantante? Híjole, si me adentro a esta pregunta, yo creo que nos dan las 12 de la noche. De verdad que me siento muy afortunado porque he tenido la oportunidad de conocer a muchísima gente muy importante. Bueno, imagínate a Plácido Domingo, que es toda una institución, ¿no? Yo tuve la suerte de tener con los tres tenores, he tenido la suerte de tener un encuentro y te lo platico así brevemente y rápido. Entré al coro de la Ópera de Bellas Artes y yo en los primeros años pues estaba yo, te digo, así como esponja tratando de aprender y de acercarme a todo lo posible que ofrece el Palacio de Bellas Artes. Y de repente anuncian que viene José Carreras. Y entonces yo no tenía dinero suficiente para comprar el boleto, porque además, bueno, esos boletos los venden como muy preferenciales y además se agotaron porque fue un solo concierto y al maestro ya venía obviamente pues repuesto un poco de su problema de salud, pero venía a cantar un programa más sencillo, digo sencillo entre comillas, no Claro. con orquesta, sino con piano y todo este tipo de experiencia, ¿no? Entonces, como yo no conseguí boleto y no tenía para comprarlo, además, si hubiera tenido la oportunidad, me acuerdo que me escondí en el baño del Palacio de Bellas Artes. Y ahí me estuve una hora sentado en el baño. Afortunadamente son baños muy limpios, no huelen mal, pero estuve esperándome para poder salir cuando empezaron a darle acceso al público y obviamente me fui a sentar al piso, ahí entre los pasillos, esperando ver pues imagínate, estaban de boga en ese entonces los tres tenores por todos los mundiales y las olimpiadas y todos estos conciertos masivos. Entonces yo estaba ahí sentado esperando primero ver, porque los cantantes cuando nos enamoramos de todo esto, pues no solamente nos enamoramos de lo que oímos, sino también de lo que vemos, las escenografías, el vestuario, las luces, todo esto seduce, ¿no? Y bueno, dentro de todo eso, pues el personaje, un tipo delgado, pequeño, que entra con su frac, y yo emocionadísimo, electrizante el momento para poder escuchar a ese gran José Carreras. Y entonces empezó a cantar arias de la antología, 3 arias de la antología. Y yo decía, ay, pero si son tan bonitas, ¿por qué con mis compañeros en el conservatorio no suenan así tan maravillosas, no? Terminas odiando ese tipo de repertorio porque dices, guácala, qué flojera tener que cantar esas cosas. Pero cuando las oyes con un personaje, un intérprete como él, dices, wow, pues son obras maravillosas, ¿no? Y me acuerdo rápidamente, te comento que estando en el concierto volteo y veo una señora anciana que estaba sentada al medio, más o menos en la mitad de la fila, que me hace unas señas de que me acercara.
y a mí me daba pena porque, pues, cómo iba a atravesarme en la fila, y me dice, véngase, yo compré este boleto para alguien que no llegó, y entonces, véngase aquí conmigo a sentarse. Estaba yo en cuarta fila, imagínate, tenía yo y estereofónica la cosa, ¿no? Entonces, la verdad que fue una cosa formidable, lo recuerdo me emociona porque el maestro José Carreras, para mí, para mi gusto, tiene la voz más linda de los tres. Es una voz de verdad, y además una elegancia de fraseo para hacer su música impresionante. Después pasa el tiempo y nos avisan, ¿qué creen, muchachos? Vamos a hacer un concierto y le vamos a acompañar al gran Pavarotti una gala. Entonces, imagínate, yo no me desbordaba de emoción, todos los tenores del coro estábamos emocionadísimos de que íbamos a escuchar y a conocer al gran Luciano Pavarotti. Que fue más bien una especie como de medio de decepción, porque la voz de verdad que era extraordinariamente linda, pero como él empezó a cantar los conciertos masivos, se empezó a acostumbrar a cantar con micrófono. Entonces, pues cuando ya tú quieres, con el micrófono, tú tienes otro tipo de diferente de emisión, porque Claro. bueno, a lo que hagas, pues todo se escucha, pero cuando de repente en Bellas Artes no hay micrófono, pues de repente lo oíamos una voz muy pequeña y compacta, ¿no? Entonces como que sí estábamos un poco decepcionados en ese sentido, claro. Él siempre fue de todos modos todo un fenómeno y nos gustó lo que cantó, pero no era lo que esperábamos. Claro. Además de que era una persona media especial porque no te dejaban acercarte ni a 2 metros de él. Y no nos quitaron algunos los teléfonos y las cámaras porque no te podías tomar fotos, tienes derecho de su imagen y todo este rollo, ¿no? Entonces como que fue un poquito de decepción, pero bueno, era Pavarotti. Y por último, ya avanzado en el Palacio de Bellas Artes como tenor del coro del teatro, me avisan que iba yo a cantar una ópera, un pequeño partiquino pequeño. Ya había yo cantado ya personajes en otros lugares y ya había hecho papeles principales y todo, pero en Bellas Artes pues apenas era la oportunidad de, vas a hacer un filisteo, el primer filisteo de Sansón y Dalila. Dije, pues qué padre, ¿no? Todo lo que sea cantar, por eso te digo, yo soy todo terreno. Un día me preguntó la ahora ya, Dios, en paz descanse, Eleonora Velázquez, que muchos años fue productora y coordinadora de Bellas Artes, me dijo, nenito, tengo algo para ti. Le digo, ay, soy feliz de la vida. Yo, si me dicen que salga de árbol, yo salgo de árbol, y le daba mucha risa. Pero me invitaron a hacer el primer filisteo de Sansón y Dalila, nada menos ni nada más, con Plácido Domingo siendo Sansón. Entonces imagínate, fue una cosa que yo no cabía de emoción, pero eso no fue todo. Después, como 2, 3 años después, posteriormente, me dicen, vamos a hacer la ópera Fedora, que tiene 40 años de que no se hace ese repertorio, esa ópera en México, y la vamos a hacer, y nosotros queremos que tú hagas el Desiré, que es el mayordomo de la casa Romanov, y el tenor principal va a ser Plácido Domingo. Entonces yo decía, wow, pero además, aparte de todo, Plácido Domingo hizo esa ópera 40 años antes con el tenor que en aquel entonces partía el queso, el papá de José Sosa. Y entonces Plácido Domingo hacía el Desiré y José Sosa hacía el Conde Loris. En esta ocasión me invitan a mí a hacer el Desiré, Plácido Domingo el Conde Loris, y espero que no dentro de 40 años tenga la oportunidad de cantar el Conde Loris, y algún tenor que por ahí tenga ganas y hambre de querer cantar, pues pueda hacer mi Desiré, ¿no? Pero prácticamente esas mis experiencias con los 3 tenores, pero he conocido infinidad de cantantes impresionantes, que te digo, sería una larga lista que tendría que mencionar para no dejar ninguno fuera, ¿no? Muy bien, ¿no? Qué experiencias maravillosas. Y eso es lo que te deja el estar, pues, en el Teatro de Bellas Artes, ¿no? En el Palacio de Bellas Artes, así, lo mismo que sucede aquí en la Sala Felipe Villanueva, que hemos tenido la oportunidad
de escucharte a ti, obviamente, y a otros grandísimos cantantes de talla internacional. Maestro, obviamente tú te sigues manteniendo en forma vocalmente. ¿Tú qué recomendaciones, qué consejos de técnica vocal darías a los estudiantes de canto, a los nuevos talentos que ya están empezando a hacer sus primeros pininos? Yo te he escuchado atrás del escenario antes de empezar eh, ya sea una récita o un concierto, estás vocalizando, pero siempre lo que escuché al menos estaba vocalizando, acaba con nunca. Y otros, por ejemplo, que he escuchado, están siempre tupiéndole en la cima, ¿no? A eso me refiero. ¿Qué consejos darías tú a estudiantes y cantantes? Bueno, en primer lugar, yo siempre he pensado que los cantantes nos enseñan muchas cosas a los maestros que no entendemos. Algunas veces, y seguramente los que nos escuchan y tú mismo te acordarás que los maestros siempre decían, canten ustedes con los intereses, no con el capital, ¿no? Yo me acuerdo que esa frase era muy común en mi época de estudiante. Y pues yo decía, pues sí, está bien, qué bueno que la diga, la maestra o el maestro siempre la mencionaba, pero yo no la entendía. Hasta que con el tiempo me di cuenta que muchos cantantes, y fíjate que es algo triste, generalmente los tenores, voy a referirme en particular a los tenores porque es una experiencia fehaciente y que pasa todo el tiempo y que sigue pasando. Yo los escuchaba que estaban en sus camerinos cantando agudos, agudos, porque iban a entrar y llegan a cantar, y los gallos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, me di cuenta que, pues cuando tú tienes entendido dónde está el agudo, no necesitas cantarlo. Lo que necesitas es estar físicamente, muscularmente condicionado para poder hacerlo. Entonces, si el cuerpo está listo, por decirlo de alguna manera, si está calientita la voz y el cuerpo, si sabe dónde va, pues entra fácilmente. Entonces entras con una energía diferente, porque ya no entras cansado, ¿no? Entonces, esto es el primer punto que tenemos que aprender los estudiantes de canto. Y digo que tenemos que aprender porque yo sigo aprendiendo. Siempre me ha gustado, y creo que esta vida venimos a aprender. El propósito de estar en este mundo es aprender. Y lamentablemente, pues, cuando no aprendemos, pues nos damos de topes en la pared, ¿no? Pero entonces, los que estamos estudiando, los que queremos aprender a cantar, tenemos que estar atentos de todas estas cosas. Eso es en primer lugar. En segunda, saber que la voz es un músculo, por decirlo de alguna manera, aunque sea figurada, que se tiene que ejercitar todos los días. Yo no hay día de los 365 del año que no por lo menos haga con boca cruzada para poder siempre estar en condiciones de tener un tono, como los que se dedican al ejercicio, pues buscan el tono para que siempre estén ágiles, para que siempre estén, entonces hay que vocalizar todos los días. Los alumnos ahora que son tan mediáticos y inmediáticos, porque luego apenas están en el conservatorio o en las escuelas de música, llevan 2, 3 clases y ya quieren cantar roles de ópera, ¿no? Muchos de ellos nunca en su vida pasan por el bacay, por el concón y por un montón de métodos, ¿no? No quieren vocalizar, ya quieren cantar. Yo a eso me enfrento ahora que también tengo la oportunidad de compartir mis conocimientos con algunos alumnos y me dicen, ay, maestro, es que llevamos mucho tiempo vocalizando y yo ya quiero cantar algo. Digo, ¿y cómo pretendes cantar algo si no estás condicionando tu voz para hacerlo? Entonces, creo que estas cosas tenemos siempre que tenerlas muy presentes. Como lo mencionaba, ser todos los días muy rigurosos, estar vocalizando todo el tiempo. Y otra cosa que también es muy importante, yo en lo particular canto y no vuelvo a cantar en todo el día. Es decir, también tenemos que darle su reposo a la voz y a la mente también. Yo no escucho música.
Dicen, bueno, pero ¿cómo si tú te dedicas a la música, por qué no escuchas música? Porque no me quiero saturar. Cuando tú te enamoras de una persona y de repente lo ves todo o la ves todos los días, todo de que Dios amanece hasta que Dios anochece, como dice la canción, el amor acaba, porque se termina cansando y agotando y fastidiando. Por eso hay que darle su espacio a las cosas, ¿no? A las personas o al tiempo. Entonces yo, por ejemplo, ensayo, y cuando ensayo doy el 110%. Pero una vez que ya no estoy cantando, dejo en paz eso, para que entonces renueve energía, ganas y regrese al siguiente día y otra vez, a lo mejor a veces nos programan en las mañanas y en las tardes, bueno, pues ya es cuestión de programación y ni modo, hay que cumplirlo, pero cuando no, darle todos los días su preparación vocal y aparte el estudio y lo que necesita uno para cantar, pero no volver a hacerlo. Y yo no vuelvo a escuchar, si estoy en el coche, pues pongo algún programa de entrevista, pongo algún noticiero, pongo algo, ahora que tengo la oportunidad de viajar con algunos compañeros, nos ponemos a platicar, pero no escuchar música, no lo hago, porque no me quiero saturar, porque cuando yo escuche algo, lo voy a disfrutar al 1000%, porque no estoy saturado. A todos nos gustan los postres o nos gusta este determinado platillo, pero no lo comemos diario. Entonces, ahorita que mencionaba lo de Portugal, recuerdo que comí por allá cosas que en mi vida había yo probado tan deliciosas, pero las ves de esa manera porque las ves una o dos, tres, cuatro veces en tu vida y cuando las ves como, wow, una verdadera oportunidad. Un Cuando manjar. ya comes todos los días, pues se va desgastando eso. Creo que pasa algo parecido con la voz. Así es, Entonces hay así que es. cuidarla, ¿no? Claro, claro, definitivamente. Maestro, pues qué alegría estar platicando contigo. Y bueno, me dices, tú estás, ya casi vamos a terminar, si no nos alargamos muchísimo, pero Sí, no. yo sé que tienes otras cosas que hacer, pero dime, ¿tú qué diferencia encuentras, o sea, en cantar como corista y cantar como solista? Y bueno, obviamente la gente que nos está escuchando, pues seguramente pues no saben que hay algunas diferencias o a lo mejor no hay ninguna diferencia y simplemente es una cuestión de cómo te tienes que estar en un escenario o en el otro, ¿no? Bueno, esta es una buena pregunta. La verdad que sí hay una diferencia. Hay una diferencia cantar como corista, porque como corista tú tienes que hacer equipo, tienes que hacer ensamble. Entonces, a lo mejor si yo canto solo, bueno, puedo desplayarme y pensar en mí. Pero cuando yo canto con otras personas, haciendo equipo, pues es diferente, hay que estar muy atento de lo que está pasando con los demás. Entonces eso te condiciona de una manera diferente, ¿no? Lo que sí quisiera mencionar es que me he dado cuenta que este es un problema para algunos, porque algunos soñamos con ser solistas, ¿no? Es decir, yo quisiera cantar de solista algún día y bla, bla, bla. Pero se nos olvida que si nuestro placer, nuestro gusto es cantar, no importa si lo haces con otros o lo haces tú solo, si lo haces con orquesta o lo haces con piano o lo haces a capela. Eso es lo que sí creo que la gente o los que se dedican al canto o quieren dedicarse al canto tienen que considerar que todo momento hay que disfrutarlo al máximo. No importa que tú no estés al frente. Si tú estás acá atrás, tú también puedes ser parte de eso. Y eso es algo que yo siento que a veces frustra a mucha gente, ¿no? Y a veces empiezan, pues, las personas a sentirse incómodos porque, pues, a veces tenemos que entender que no todos servimos para lo mismo. Hay gente, yo me he dado cuenta también, que algunos quieren cantar ópera, pero no se puede cantar, no cualquier persona puede cantar ópera, tiene que tener ciertas cualidades, ciertas características particulares, y se les olvida que hay muchas cosas que hacer en la música. No solamente existe la ópera, existe la música, por ejemplo, antigua, que a lo mejor tienes cualidades para eso,
por ejemplo, para mí hacer música antigua es mortal, o sea, es peor que cantar El Barbero de Sevilla o Don Pascuale, ¿no? Porque se requiere, no necesitas tanta impostación, porque requieres de una emisión pues más controlada, o sea, estar todo el tiempo más castigado, ¿no? O sea, y a los que nos gusta, pues como los caballos, vivir libres, pues nos cuesta mucho trabajo tener que tener la rienda muy apretada para no desbocarse. Entonces, hay que pensar que hay muchas posibilidades. Ahora, si tú no eres tan elegante, tan fino para tu canto, pues no cantes tampoco música antigua, ni lead, ni chanson. También hay otro tipo de estilos de música que te pueden dar esa oportunidad. Lo que yo quiero decir con todo esto es que las personas que les gusta cantar tienen que entender que no todos servimos para lo mismo. Entonces hay que descubrir ¿para qué soy bueno yo? A lo mejor, si soy bueno para cantar música popular, pues adelante, ¿verdad? Y no tienes que estarte esforzando, agarras tu micrófono y te la pasas muy a gusto y a todo dar. Pero si no tengo buena memoria, pues no puedo estar cantando leyendo, porque los cantantes populares generalmente pues, tienen que cantar de memoria. Entonces, cada cosa va teniendo sus dificultades, se presenta retos diferentes, y yo creo que esto hay que considerarlo bien, porque creo que mucha gente está frustrada porque no cumple sus expectativas, porque no se da cuenta que no, a lo mejor no tiene las cualidades para eso. Y una cosa muy importante es que los que se dedican o quieren dedicarse al canto tienen que considerar lo más importante, tener un buen oído. La voz no importa. En realidad yo he oído tenores de todo tipo o cantantes de todo tipo, que a lo mejor dicen, pues es que no es una voz bella, ¿no? Pero el tipo es muy efectivo en su trabajo, porque además le toca hacer un personaje que está adecuado a eso, ¿no? A lo mejor es un villano, a lo mejor es un papel cómico, a lo mejor, no sé, hay una variedad enorme. No necesariamente tienen que ser voces lindas, sino que tienen que ser voces afinadas. Eso es el primer punto. Yo puedo recibir ahora que también tengo la oportunidad, igual que tú, maestro, de tener coros y dices, bueno, no me importa cómo estén las voces, pero que sean afinados. Ya lo demás lo arreglamos. Pero si no tienen buen oído, son un dolor de cabeza, ¿no? Muy bien, muy bien. Maestro, pues muchísimas gracias por esta entrevista. No sé si te pongo en un aprieto o si no quieres, no hay ningún problema. ¿No nos podrías hacer alguna frasecita así pequeñita, mostrando tu voz, tu talento, que nosotros podamos disfrutar? Cualquier cosa así que nos llene de alegría. Sí, claro, con mucho gusto. La verdad, no me gusta mucho porque a veces yo no sé cómo los aparatos, ya ves que a veces se protegen y como que se bloquean si Claro. reciben cierta cantidad de armónicos y de volumen de voz. Pero antes de hacer este ridículo, digo, este ejemplo, te quiero agradecer muchísimo la oportunidad que me brindas de estar con tu público. Yo tengo gratos recuerdos de Toluca, de los lugares donde, incluso aquí en Pachuca, hace no mucho tuvimos la fortuna de coincidir en un proyecto, y en Portugal y en muchos lugares donde hemos tenido oportunidad de encontrarnos. La verdad te agradezco porque tengo gratos recuerdos tuyos, de tu gente, de tu coro y de las cosas que hicimos juntos. Y la verdad que ahorita que me empezaste a hacer preguntas y yo a contestarlas, no cabe duda que recordar es volver a vivir. Y la verdad que me emociona mucho porque digo, híjole, pues sí, y te vienen cosas a la mente y dices, híjole, y no me acordaba de esto y no me acordaba de aquello. Y la verdad que pues son cosas que uno vive del recuerdo, y yo te lo agradezco mucho porque estoy No, muy no. contento y muy emocionado de estar contigo y con tu público. Y esperemos que pronto ya podamos tener alguna oportunidad de coincidir otra vez. Lamentablemente esto de la pandemia nos ha limitado mucho, pero bueno que ahora a distancia tenemos también la posibilidad de hacerlo, pero ojalá que ya pronto podamos coincidir en alguna oportunidad y seguir haciendo música. Y sí, claro, con mucho gusto voy a tratar de cantarles algo, aunque sea muy pequeñito.
Y quisiera a lo mejor aprovechar para hacerlo un poco didáctico el asunto. Perfecto. Hay un momento en el que uno empieza a sentir que la voz preocupa por unos detalles que en algún otro momento de tu vida no los cuidas, porque dices, bueno, pues suelto todo lo que tengo y ahí les va, ¿no? Pero después te das cuenta que hay cosas que hay que estar todo el tiempo cuidando. Y hace un momento les decía, bueno, el timbre, ¿no? Vocalizar, cuando me decías, cuando estoy ahí entre piernas, ¿no? Entre bambalinas, estoy pues tratando de calentar, pues uno siente el timbre, ¿no? Y ahí está la voz, ok, muy bien, muy bien, ahí va. Si yo sé dónde está, a la hora que viene el agudo, ¡pum!, pues se conecta, ¿no? Entonces, ahora estoy en un proyecto muy bonito que es un ensamble que se llama el Ensamble Basáltico, con un gran pianista hidalguense, el pianista más importante en el momento, Alejandro Chejín. Me invitó a hacer este proyecto, estamos haciendo música de todo tipo, pero particularmente a él le gusta hacer lead y chanson. Y yo, la verdad, he hecho menos ese repertorio porque soy un cantante de ópera. Pero le dije, bueno, yo acepto, pero no me pidas que cante yo como liderista, castigado, porque, bueno, las voces tienen como ciertas características muy particulares. Tú no compras un Lamborghini para una ciudad, porque para empezar no lo vas a poder ni siquiera estacionar porque son muy grandes. En segunda, están tan revolucionados que te gastas la gasolina en un arrancón. Entonces tú te compras un Volkswagen o un Chevy o un Atos porque dices, bueno, pues es que estoy en la ciudad, así me estaciono en cualquier lugar y con 1 litro de gasolina estoy toda la semana, ¿no? Entonces, pero bueno, obviamente cuando sales a carretera y vas en un bochito que te funciona muy bien en la ciudad, de repente te das cuenta que los camiones pasan y con el puro aire te avientan y te sacan de la carretera, ¿no? Entonces tenemos que entender que las voces pues funcionan de diferente manera, ¿no? No todos somos iguales. Yo me gusta poner ejemplos porque creo que la gente así puede comprender más lo que a veces tratamos de decir. Por ejemplo, dicen, ¿quién es mejor? ¿Uno que corre rápido o uno que aguanta mucho? Pues es que es diferente. Si tú tienes un atleta que corre muy rápido, pues lo metes en una carrera de 100 metros y te va a funcionar perfecto. Pero si le dices a ese que corre 100 metros, oye, te vamos a meter al maratón de 50 kilómetros, pues el pobre no llega ni a la esquina. Entonces, pero obviamente el de maratón igual no es tan rápido como el de 100. Entonces, creo que las voces funcionan parecido, ¿no? Entonces, en este proyecto, estoy cantando lead y de verdad que digo, wow, pues qué padre. Yo lo hacía y lo sufría, porque lo sufría en el conservatorio, ahora lo disfruto porque, bueno, ya tengo otra conciencia y todo esto. Y digo, puedo estar cantando lead todo el día y no pasa absolutamente nada, no me canso, ¿no? Porque no me exige muscularmente. Te exige musicalmente, porque hay que tener mucho cuidado, es música muy delicada, muy fina, que hay que respetar mucho, pero digo, híjole, qué padre, y la chanson lo mismo, ¿no? Es una cosa que puedes estar horas y horas y no te cansa porque no te exige muscularmente, ¿no? Espero que los que nos escuchen no empiecen a decir, no, pues es que es tan difícil. No, no, es diferente, no tiene que ver con dificultades. Pero los que a veces cantan lead, quieren cantar ópera, pues no están condicionados porque no aguantan el rigor de estar horas y horas ahí pegando de gritos, ¿no? Entonces, algo parecido. Pero estoy cantando un repertorio, bueno, empezamos con un repertorio internacional de los compositores que en mi vida me había imaginado cantar algo de Liszt, de Brahms, de Poulenc, de Fauré, etcétera, etcétera, ¿no? Esta gama de cosas tan Deep Park y todas estas cosas. Pero también estoy haciendo música mexicana de Silvestre Revueltas, que es un compositor impresionantemente difícil, un lenguaje muy difícil, pero muy padre, muy bonito. Salvador Moreno, etcétera, etcétera.
y estamos haciendo muchas cosas. Y ahorita tenemos un proyecto para hacer unas canciones de Jorge del Moral. Entonces, estamos tratando de hacer este programa para próximamente presentarlo al público, porque pues, nos damos cuenta que difícilmente las personas, el público en general, solo el especializado, los que les gusta la música en verdad, pues como que les atrae el repertorio más académico, por decirlo de alguna manera. Entonces queremos también tener un programa un poco más ligero, más liviano para todo gusto. Okay. Y entonces la verdad que estoy muy contento y termino cantándoles, pues, no sé, un pedacito de algo. Ay, me la pusiste difícil, ¿eh? Voy a hacer un pedacito de un vals que se llama Quisiera, de Arturo Ruiz. No sé si lo vi, que es un compositor del siglo XIX. Y más o menos es así. Quisiera leer en tus ojos lo que tú has pensado de mí. Quisiera probar de tus labios la miel que el amor puso en ti. Quisiera saber los secretos que guardas en tu corazón. Quisiera saber si me quieres tú a mí, como te quiero yo a ti. Perdón. Bravísimo, maestro. No, qué hermosa voz y como te digo, hemos disfrutado mucho tu talento. Esperemos que pronto volvamos a reunirnos y volvamos a disfrutar de esta maravillosa voz que tienes y en los diferentes papeles que has interpretado. Te agradezco muchísimo por esta entrevista y bueno, yo creo que nuestro público va a estar muy contento de escucharte y de disfrutar lo que, pues toda tu experiencia y todo tu bagaje, todo lo que llevas, todo lo que has vivido en este maravilloso mundo de la ópera. Maestro Carlos Arturo Galván, muchísimas gracias y esperemos que nos veamos muy pronto. No, al contrario, gracias a ti, maestro, y te deseo también todo el éxito ahora con tus programas también, y pues todo lo que haces, la verdad, siempre es con mucha entrega, con mucho profesionalismo, y la verdad te agradezco el tiempo que me brindaste en este espacio y te mando un fuerte abrazo. Sigámonos cuidando porque a veces las personas creen que esto ya está librado, no, esto va a seguir y hay que tener las medidas necesarias para evitarnos problemas y pues te deseo todo lo mejor y un saludo para todos y cuídense mucho, sigan teniendo precaución. Pues igualmente, pues queridos amigos, este es el maestro, el gran tenor, músico, Carlos Arturo Galván. Espero que hayan disfrutado esta entrevista y nos vemos en la próxima ocasión en Acapella con Cantantes. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.